República Argentina, miércoles 28 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en las entrañas de la administración para entender el pulso real del país, lejos de los grandes titulares. Vamos a analizar la maquinaria del Estado a través de sus nombramientos y proyectos. Seguiremos la pista del dinero público en licitaciones que van de lo hipertecnológico a lo, a lo increíblemente cotidiano. Y finalmente, intentaremos adivinar el futuro económico espiando las ideas que se registran en Internet. La gran pregunta de hoy. ¿La Argentina oficial, la de las resoluciones, va al mismo ritmo que la Argentina emprendedora, la que registra dominios a medianoche? Vale, para empezar a entender esa maquinaria del Estado tenemos movimientos internos. Un nombramiento en el Ministerio de Defensa que a primera vista parece un trámite burocrático más, pero que esconde la lógica de cómo funcionan estas estructuras gigantescas. Sí, es la resolución 3022-26. Se le asignan las funciones de directora de informática a Alina Silvia Di Lernia. Lo clave aquí no es solo el nombre, sino el mecanismo. Es una funcionaria de carrera, de planta permanente, a la que se le encarga temporalmente un puesto directivo que está vacante. Esto es un procedimiento habitual para mantener la operatividad. O sea que en lugar de un proceso de selección largo... Exacto, que podría paralizar un área tan crítica como la informática de defensa durante meses, pues se tira de una solución interna. Entiendo. Entonces, más que una promoción, es una solución de continuidad, un parche, por decirlo de alguna manera, para que el sistema no se detenga. Es un poco eso. ¿Y esto es un síntoma de agilidad o de rigidez burocrática? Pues yo diría que de las dos cosas a la vez. Es la agilidad que nace de la propia rigidez. El sistema es tan lento para nombramientos definitivos que ha desarrollado estos atajos para sobrevivir. Claro. No se crea un puesto nuevo. No se aumenta el gasto, simplemente se reasignan recursos internos. Es la prueba de que la burocracia, a su manera, siempre encuentra un camino para seguir funcionando. Aunque no sea el ideal. Exacto, aunque no siempre sea el más ideal. Entiendo. Y de estos movimientos internos pasamos a movimientos mucho más grandes, de ladrillo y acero. Hay una resolución que aprueba la construcción de una nueva infraestructura aduanera en Entre Ríos. Esto ya no es mantener las luces encendidas. Esto es ampliar el edificio. Eso es. Exacto. Esto es proyectar a futuro. Es la resolución 6226 y da luz verde a un nuevo depósito fiscal en Gualeguaychú. Y aquí los detalles son fascinantes, porque nos cuentan una historia mucho más grande que la de un simple almacén. A ver. La ubicación, para empezar, es estratégica. Kilómetro 56 de la Ruta 14, en pleno parque industrial. O sea, el corredor del Mercosur. Justo. Es la arteria que conecta Buenos Aires con Brasil y Uruguay. Claro, poner un depósito fiscal ahí es como poner una gasolinera en medio de una autopista. Precisamente, pero no una gasolinera cualquiera. El proyecto ocupa 15.000 metros cuadrados y está preparado para todo tipo de mercancías. Contenedores, líquidos, graneles. De todo. Y lo más revelador es la tecnología que se exige. La resolución menciona explícitamente que la empresa debe instalar un escáner de rayos X para inspección no intrusiva. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Qué cambia con respecto al método tradicional? Lo cambia todo. El método tradicional es, abrir contenedores al azar. Sí. Es lento, es costoso, puede dañar la mercancía y es un foco de corrupción brutal. Claro. Un escáner de alta tecnología permite ver el interior de un camión entero en minutos, sin abrirlo. Es una diferencia abismal. Es que esto no solo agiliza el comercio de una forma espectacular, sino que traslada el control del factor humano a la tecnología. Es un movimiento hacia una aduana más transparente y mucho más eficiente. O sea que este depósito es un nodo logístico de alta tecnología pensado para que las mercancías fluyan. Pero claro, una vez que el dinero de ese comercio entra en el sistema, la siguiente pregunta es inevitable: ¿en qué se gasta? Y ahí las licitaciones públicas son el mapa del tesoro del gasto del Estado. Y es un mapa increíblemente detallado y a veces un poco surrealista. Ya me imagino. Nos muestra las prioridades, las necesidades, las urgencias de cada rincón de la administración. Y lo primero que salta a la vista es la enorme inversión en las Fuerzas Armadas y de Seguridad que compran absolutamente de todo. Me ha llamado muchísimo la atención el caso de la Policía Federal y su hospital, el Churruca Visca. No es una licitación, son varias y muy distintas. Efectivamente. Por un lado tienes lo esperable, una compra masiva de insumos para esterilización y desinfección. Lo básico. Material básico de hospital.
Pero justo al lado aparece otra licitación para adquirir medicamentos antineoplásicos, es decir, tratamientos oncológicos de alta complejidad. Vale, eso ya nos dice que no es un simple hospital de campaña. Para nada. Es un centro médico avanzado. Pero la que me parece alucinante por el nivel de detalle es la del servicio de comidas. Es que esa es una joya sociológica. El pliego no solo especifica los menús para los pacientes, Que ya sería lo normal. claro, sino que obliga a la empresa a dar de comer a los familiares que acompañan a los niños ingresados en pediatría. ¿En serio? Y también al personal del hospital. Un documento que podría ser un frío contrato administrativo se convierte en un reflejo de una política de cuidado integral. Qué curioso. Nos dice que el Estado, en este caso, entiende que cuidar a un niño enfermo implica también cuidar al padre o madre que no se separa de su lado. Es un detalle muy humano, ¿eh? En medio de un proceso tan formal. Y si la policía muestra esa cara, el ejército nos presenta un contraste brutal entre sus necesidades. Van de la cibersegura del siglo XXI a la logística del XIX en el mismo día. Totalmente. Fíjate en esto. Por un lado, abren una licitación para comprar licencias de software de sanitización de archivos. ¿Sanitización? Sí, es un término de ciberseguridad muy específico. Se refiere a un borrado de datos de nivel militar, para que sea absolutamente irrecuperable. Es tecnología punta para proteger secretos de Estado. Vaya. Y por el otro lado. Por el otro, en el mismo boletín, el Hospital Militar Central licita su servicio de lavandería. No puede ser. Y la Brigada de Montaña 6 en Neuquén licita la compra de pan y bollería. O sea, tenemos a un Estado invirtiendo simultáneamente en borrar discos duros con tecnología de espionaje y en asegurarse de que los soldados en la montaña tengan pan fresco. Exacto. Esto nos dice que, a pesar de la modernización, la infraestructura fundamental del día a día sigue siendo una prioridad masiva y costosa. Claro. No puedes digitalizar el almuerzo de un soldado. Aunque, visto desde otro ángulo, ¿esa variedad tan extrema de compras no podría ser un síntoma de ineficiencia? Quiero decir, de una estructura mastodóntica que se ocupa de todo en lugar de centrarse en su función principal, que es la defensa, y externalizar lo demás. Como la lavandería o la panadería. Exacto. Es un debate clásico. Desde un punto de vista puramente de gestión empresarial, sí, deberías externalizar todo lo que no sea tu negocio principal. Claro. Pero en una institución estratégica como el ejército, la lógica es otra. La autosuficiencia es un valor en sí mismo. Ah, ¿Qué pasa si hay una crisis nacional, un desastre natural o un conflicto, y tus proveedores privados no pueden llegar o quiebran? no lo había pensado. La capacidad de lavar tu propia ropa o hacer tu propio pan se convierte en una cuestión de seguridad nacional. Esa aparente ineficiencia es en realidad una inversión en resiliencia. Gestión de parques nacionales, por ejemplo. Ahí vemos dos licitaciones clave. Una es un seguro para todas sus embarcaciones, lo cual es pura gestión de riesgos. Sí, lógico. Pero la otra es mucho más significativa. La contratación directa de helicópteros y aviones para la lucha contra incendios forestales. Uf. Esto ya no es una preocupación estacional, ¿eh? Se ha convertido en una partida presupuestaria fija y urgente. Es el cambio climático manifestándose en el boletín oficial. Y luego está lo más terrenal, la Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado, licitando la limpieza de sus oficinas. O la Universidad de Quilmes, que necesita mantener su red de extintores. Sí, Y eso es crucial, porque nos recuerda que el Estado, además de las grandes gestas, es una suma de miles de pequeñas operaciones de mantenimiento. claro, sin las cuales todo el sistema se caería. Exacto. Alguien tiene que limpiar el suelo y revisar los extintores. Cada una de esas pequeñas licitaciones es un tornillo que mantiene la maquinaria en marcha. De acuerdo. Hemos visto la maquinaria del Estado. Pesada, deliberada, con un gasto que va de lo estratégico a lo básico. Pero, ¿qué pasa fuera de esos muros? ¿Qué pasa en la calle? Aquí es donde el registro de dominios de Internet se convierte en un sismógrafo de intenciones. Es la herramienta perfecta para eso. Es un flujo de conciencia colectivo del espíritu emprendedor. Cada dominio es una idea en su estado más puro, antes de tener un plan de negocio, una oficina o un solo empleado. Es como el inicio de todo. Es el Big Bang de miles de proyectos potenciales y nos permite ver qué problemas quiere solucionar la gente y dónde creen que hay una oportunidad. Hay algunos que son un espejo directo de la coyuntura económica. Me topo con valordollarblue.com.ar y buscapreciosargentina.com.ar. Imposible ser más directo. Desde luego. Son lo que se llama negocios de coyuntura. Nacen de una necesidad inmediata y palpable de la población. Saber el precio del dólar no oficial o encontrar el mejor precio en un contexto de inflación.
Son un reflejo casi perfecto de las preocupaciones del día a día. Sí, pero si miras más allá, empiezas a ver las apuestas a largo plazo. Ahí está lo interesante. ¿Cómo cuáles? Porque en la lista hay de todo. Pampadep, Club Agro 360, Hoy no cocino. Y uno que destaca, uvacamuerta.com.ar. Vacamuerta es importantísimo. Vacamuerta es un yacimiento físico, una reserva de gas y petróleo. Sí, El registro de este dominio nos dice que alguien está pensando en construir la infraestructura digital sobre esa infraestructura física. un portal de noticias, una bolsa de trabajo. Una red de proveedores. Es la digitalización de una de las mayores apuestas económicas del país. Y luego tienes los otros, que apuntan a nichos. Pampa Desear sugiere un polo de desarrollo de software con identidad local. Club Agro 360, una plataforma para el sector agrícola. Y Hoy no cocino, que es una solución al problema universal de la cena. Exactamente. Pero claro, en esta avalancha de nombres, ¿cómo distinguimos la señal del ruido? Buscadoresdetesoros.com.ar. ¿Es una empresa real en ciernes o es alguien que tuvo una idea una noche y registró el dominio por si acaso? Es una pregunta excelente. Es imposible saberlo a ciencia cierta, pero incluso el ruido nos dice algo. ¿Ah, sí? El hecho de que alguien se tome la molestia de registrar Buscadores de Tesoros o Argentinamente nos habla de un optimismo, de una cultura que valora la creatividad y el nicho. Quizás el 99% de estos dominios nunca lleguen a ser nada, pero son el caldo de cultivo del que saldrá el próximo gran proyecto. Es experimentación a bajo coste. Justo. Y en medio de estos emprendedores individuales aparece un actor que juega en otra liga. Datatech.com SRL. No registra uno o dos dominios, registra docenas en un solo día. Panóptica, Urgente Cava, Alquilarte Propiedades, Berlín Automotores. ¿Qué está pasando aquí? El caso de Datatech es un fenómeno en sí mismo y nos abre 3 posibles escenarios, cada uno con implicaciones muy diferentes sobre la economía digital argentina. A ver, explícame esas 3 posibilidades. La primera, y la más probable, es que sea una gran agencia de desarrollo web o de marketing digital, Vale. que registra los dominios en nombre de sus clientes, que son pymes. Si fuera así, sería una noticia fantástica. Porque significaría que hay una oleada de pequeños negocios dando el salto al mundo digital. Exacto. Desde inmobiliarias, alquilar propiedades, hasta concesionarios de coches, Berlín Automotores. Una señal de modernización de la base empresarial del país. Vale, esa es la visión optimista. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que Datatech sea un domain flipper, un especulador a gran escala. Ah, Alguien que usa algoritmos para detectar nombres con potencial comercial y los registra masivamente con la esperanza de vendérselos más caros en el futuro a quien quiera usarlos. lo que nos hablaría de un mercado secundario de activos digitales, de una burbuja especulativa en el suelo digital. Eso es. Y la tercera, que suena más a película de suspense. La tercera es que Datatech sea un venture builder o un holding empresarial que está lanzando múltiples proyectos en paralelo de forma sigilosa. Como un clonador de empresas. Un poco. Un modelo como el de Rocket Internet en Alemania, que clona modelos de negocio exitosos y los lanza en nuevos mercados a toda velocidad. Si este fuera el caso, estaríamos asistiendo al nacimiento silencioso de un nuevo gigante digital argentino, Un pulpo empresarial. con tentáculos en múltiples sectores. Sea cual sea la respuesta, esta actividad masiva es una apuesta deliberada y a gran escala por el futuro online del país. Y no solo se crean empresas, también se transforman. Hay un cambio de nombre que parece muy simbólico. Tecnoblancos S.A. pasa a llamarse Whitebit S.A. Es que es un cambio que es toda una declaración de intenciones. Tecnoblanco suena a una empresa de electrodomésticos o de tecnología de los años 90. Sí, muy anclado en el mundo físico. Exacto. Whitebit, en cambio, es puro siglo XXI. Combina White, de White Paper, el documento fundacional de las criptomonedas, y Bit, de la era digital. Un nombre que grita fintech, blockchain, criptoactivos. Totalmente. Es muy probable que este simple cambio de nombre en un boletín oficial esté señalando un giro estratégico de 180 grados, una reinvención completa de esa compañía. Para subirse a la ola de las nuevas finanzas. Ni más ni menos. Entonces, si ponemos todas las piezas sobre la mesa, desde la directora interina de informática hasta el cambio de nombre a Whitebit, ¿qué fotografía final obtenemos? ¿Coinciden la Argentina oficial y la emprendedora? Lo que obtenemos es un tapiz fascinante y lleno de contradicciones. Vemos a un Estado que por un lado se mueve con una lentitud burocrática, pero que es capaz de planificar proyectos de vanguardia como el depósito aduanero. Sí,
Un Estado que se preocupa por la ciberseguridad al más alto nivel y al mismo tiempo por el pan de sus soldados. Es la estructura visible, la que da soporte. Y en paralelo, Ujú. vemos un pulso emprendedor explosivo, a veces caótico, que responde a la realidad económica inmediata con valor dólar blue, pero que también sueña a largo plazo con Hut Bakamurda y se reinventa con Whitebit. O sea que no van al mismo ritmo. Y eso es lo normal, no van al mismo ritmo. El Estado construye las carreteras y los emprendedores deciden a qué velocidad y en qué dirección van a correr por ellas. Revisando toda esta actividad, desde el mantenimiento de un hospital hasta el registro de un dominio llamado Buscadores de Tesoros, me queda una última reflexión. Si el boletín oficial nos muestra lo que el país hace hoy para construir el mañana, ¿qué nos dice el enorme espacio que hay entre sus prioridades? Cuando el Estado licita el servicio de lavandería de un cuartel y un emprendedor registra una web que aún no existe sobre el futuro de la energía, ¿quién de los dos está definiendo con más fuerza la Argentina que viene?